Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Y les saludamos como siempre y con todo. Bueno, yo creo que ahora con más ganas porque hoy resulta que es viernes. Y les saludamos en este viernes que es 5 de noviembre del año 2020. Estamos como siempre, del año 2021, perdón. Estamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas para llevarles por el mundo de la información. A nombre de todo este equipo de trabajo les saludo, les agradezco como siempre su presencia. Estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en el país. Estamos también transmitiendo a través de nuestras aplicaciones en iOS y en Android y en podcasts como Deezer, Apple, Amazon, Spotify, iHeartRadio y Google. Y llegando hasta todos ustedes a través de @PedroFerriz, @CentralFM. Estamos como siempre puestos y dispuestos para llegar con ustedes directo en el mundo de la información y del contexto y de la opinión, que después de todo es lo que tenemos que hacer todos los mexicanos en esta labor, en la que, entre otras cosas, les digo que hoy, más que nunca, tenemos que decir que somos México. Somos México, somos México, eso es lo que somos, y por lo mismo nos merecemos el salir adelante como un país unificado, como un país bueno, como un país trabajador y como un país que tiene una enorme cultura que nos apoya y que nos impulsa. Vamos a empezar, como todas las mañanas, estamos listos aquí con un resumen, las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Para fijar una postura sobre la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, Estados Unidos debe de conocerla, por lo que se mantiene un diálogo directo, constante con Ken Salazar, embajador acreditado de los Estados Unidos en México. Esto lo dice Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, aclarando que después se evaluarán las demandas que hay del sector energético, fundamentalmente de los Estados Unidos, para ver qué es y qué no es razonable desde la óptica de México. Ken Salazar acudió a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La prensa lo observó platicar varios minutos con Roberto Velasco, el jefe de la Unidad para América del Norte, pese a que personal de la Cancillería trató de evitar que se viera que estaban hablando los dos. Salazar escuchó a Velasco y después tomó la palabra. Una serie de ademanes expresivos fue lo que acudió a hacer Ken Salazar, y después se dieron un abrazo. Pese a que su aprobación se pospuso hasta abril del 2022, Morena convocó a sus militantes y a sus simpatizantes a movilizarse para defender la reforma eléctrica en los próximos meses. En un desplegado, el señor Mario Delgado, el presidente de Morena, y otros morenistas pidieron dejar los pleitos internos, salir a las calles a convencer a ciudadanos sobre la iniciativa impulsada por el presidente. Vayamos a la movilización. Nuestra gran tarea para los próximos meses es levantar a la nación para defender a la reforma eléctrica. Formemos a lo largo y a lo ancho del país miles de comités de defensa de la Cuarta Transformación. Consideraron que esta ha tenido logros impresionantes, pero frágiles, por lo que deben de estar alerta ante la posibilidad de que la derecha y los intereses corporativos extranjeros reviertan el cambio. Esta es la labor que está haciendo ahora el señor Mario Delgado. Ignacio Mier, por su parte, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reitera que los dueños de empresas generadoras de energía deben de acudir al Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, de la misma manera que empresarios de los Estados Unidos comparecen ante legisladores en su país. Dice que el objetivo es debatir cómo les afecta y determinar si viola o no el tratado comercial entre los tres países. Rubén Moreira, incluso el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, dice: mejor vamos a dejar la discusión sobre la reforma eléctrica para el año que viene, pero no para abril, como lo dice Morena, el PT y el Partido Verde, no, para agosto del año que viene. Es decir, vamos a poner esta
iniciativa en la congeladora, es lo que dice. No dice él directamente así, pero la manda hasta agosto, como diciendo, pues a ver si se les quita el ímpetu y en una de esas no pasa esto que es tan, lo demás, impresentable. El tamaño de la economía mexicana que se tenía previo a la pandemia por el COVID, se va a alcanzar, sí, otra vez, hasta el primer trimestre del año 2024, ya que no se fomenta la inversión y hay factores de incertidumbre como la contrarreforma eléctrica. Esto lo dice Ángel García Lascurain, que es presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, cuando participa en un evento sobre recursos humanos de la Asociación Mexicana de Trabajadores, la Asociación Mexicana de la Dirección de Recursos Humanos, o sea, toda la gente que es empleada, y señala, hay dos problemas graves que han afectado durísimo a la economía de México. Y fíjense lo que dice el presidente del IMEF. Uno es la pandemia y dos es el haber abolido a la ley sobre el outsourcing, la tercerización de las nóminas. En el mismo foro, Alberto Kupfer, que es un experto en temas de carácter laboral, dice que, fíjense, nada más lo que dice. Dice que se espera, que se piensa que el incremento al salario mínimo que va a proponer el gobierno de la Cuarta Transformación para el año que viene será del entre 20 y 21%. Un aumento al salario del 20-21% sin que haya un proceso de productividad en el país nos va a llevar a una inflación de 2 dígitos altos. Les puedo hablar de un 50%, Y esto es algo gravísimo si es que se va con un aumento del 20-21% del salario mínimo bajo las condiciones económicas que México hoy está sosteniendo apenas, en la que no hay suficiente oferta para la demanda. Lo que hace, esto se traduce en inflación. La calificadora Moody's previó que la economía mexicana crecerá este año 5,5%, su proyección por debajo del 6,3% que estima la Secretaría de Hacienda. Fíjense, nada más está poniendo esto 0,8 puntos abajo. Esto es muy fuerte. Y vaticina que la inflación en México cerrará el año sobre el 6% y bajará al 3,7% para el 2022 y para el 2023 será del 3,2%. Se me hace hasta un tanto optimista el asunto de la inflación. Según Moody's, Moody's espera que las economías del G20 crezcan 5,8% este año y 4,4% en el 2022, impulsadas por un fuerte gasto familiar, reabastecimiento de inventarios y un mayor gasto de capital. Para esto, Estados Unidos, dice Moody's, se considera para Estados Unidos un crecimiento del 5,4% y del 8% para China. 8% para China. Sean Lane, juez de la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, agendó para el 8 de diciembre una audiencia en la que escuchará argumentos para confirmar el plan de reestructura financiera del Grupo Posadas. La mayor operadora hotelera de México inició el 26 de octubre un proceso de reestructura bajo la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, por el que busca ejecutar un acuerdo alcanzado en agosto con tenedores de notas senior emitidas en 2015, a los que debía $396 millones al cierre del 2020. La reestructura y el intercambio por nuevas notas con vencimiento a diciembre del 2027 son necesarias para la baja dramática de los ingresos que sufrió Posadas durante la pandemia por el COVID, que fue tremendo. Imagínense ustedes, si este es el grupo más grande hotelero del país, ¿cómo estarán los hoteles en México en función de su flujo de caja, comparado con lo que ha tenido que aguantar de nóminas a lo largo de todo este tiempo con inactividad o actividad parcial? Las exportaciones de México a Estados Unidos subieron 7,3% en septiembre, su menor tasa anual desde marzo, según datos del Departamento de Comercio norteamericano. Las ventas de vehículos ligeros en México disminuyeron 6,18% y son las más bajas en los últimos 10 años. 10 años. El 3 de noviembre terminó la vigencia del contrato colectivo de trabajo que el sindicato Miguel Trujillo López de la CTM mantenía con la planta de General Motors en Silao, en Guanajuato. El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadores de la Industria Automotriz podría reclamar la titularidad si demuestra que tiene la representación mayoritaria de los trabajadores en Silao.
Y con esto vendría un cambio. Por primera vez en la historia de la relación entre General Motors y un sindicato, no estaría la CTM metida. La rehabilitación de la pista 05 izquierda 23 derecha del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, incluidos márgenes laterales, franjas de seguridad y trincheras, va a estar a cargo de la empresa mexicana Concretos Asfálticos Tecámac. Las obras van a iniciar el próximo 15 de noviembre. Van a tener un costo de 403 millones de pesos, según informa la Secretaría de Comunicaciones a través de una licitación pública de la administración de la terminal. Estimó que los trabajos de rehabilitación van a durar 308 días, o sea, es una rehabilitación hasta la subbase, en donde también se contempla la conservación, adecuación y restauración de los circuitos eléctricos, de los ILS, que son el Instrumental Landing System, que es un sistema que utilizan los aviones modernos para aterrizar sin siquiera la ayuda del piloto. Los precios de los alimentos en el mundo están en su nivel más alto desde julio del 2011, lo que refleja en parte la reducción de cosechas de trigo de los grandes exportadores, según informa la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Cultura, que es la FAO. Dice que los precios internacionales de su canasta alimentaria subieron 3% en octubre para un tercer mes consecutivo de incrementos, y estos incrementos son peligrosos para el mundo porque esto marca una inflación generalizada. Andrés Manuel López Obrador asegura que la Federación le entrega proyectos a los militares para evitar que después de que él se vaya, los proyectos se privaticen, y el presidente lo explica así. Tomamos ya una decisión para blindar estos proyectos, porque toco madera, pero si regresan los neoliberales corruptos, van a querer privatizar lo que no pudieron o no les alcanzó el tiempo. Quiero también aprovechar para decirle a la gente de que tomamos la decisión de entregar estos bienes en custodia a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ejemplo, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum, van a formar parte de una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre el aeropuerto de Chetumal, el de Palenque, el de Tulum y el Tren Maya militarizados. Hombre, el presidente se está haciendo un cerco alrededor de su casa de la chingada, ¿no? Está haciéndose un cerco militar. El presidente pidió a los gobernadores hacer un esfuerzo para depender de sus propios recursos y no de las participaciones federales. Le debo de recordar al presidente que las participaciones federales son para la federación, y en la federación, la federación se conforma por los estados de la república. ¿Por qué el presidente hace sentir a los gobernadores que los recursos federales son solamente para él? En fin, no, así lo dice. Conformarse con estar recibiendo mes con mes las participaciones. Entre más ingresos propios tiene un estado, más posibilidades de contar con presupuesto y de actuar con independencia. No depender de la Secretaría de Hacienda. El gobierno del Estado de México gastó 4,5 millones en la adquisición de gorras, playeras y banderines repartidos entre asistentes a eventos de un evento que se llama Salario Rosa, principal programa social de la actual administración. Luego de un procedimiento de invitación restringida, de ahí derivó en una licitación pública nacional declarada desierta, y el gobierno del Estado de México firmó en septiembre pasado 6 contratos con impresos croma
Estos convenios se concretaron a través de las coordinaciones administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social, de Cultura, de Turismo, del Campo y del Trabajo, además del Instituto Mexiquense del Emprendedor y el DIF del Estado de México. El contrato más alto es para la Secretaría de Desarrollo Social con un monto superior a los 2,300,000 pesos. En total fueron comprados 50,000 paquetes de gorras, playeras, banderines que tienen impresas imágenes institucionales con colores y tipografía del gobierno del Estado, al más viejo, puro estilo del PRI de antes, ¿no? Ahí en el gobierno de Alfredo del Mazo. El Grupo Plural de Senadores exige la comparecencia de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, para que explique por qué la defensa de Emilio Lozoya presumió haber tenido una colaboración sólida con la presidencia de la República. Germán Martínez Cázares, coordinador del grupo, leyó el comunicado que la defensa de Lozoya emitió poco después de que se conociera que el exdirector general de Pemex había ingresado a la cárcel, y ahí hizo varios cuestionamientos, estos por ejemplo. Yo me pregunto y nos preguntamos en el Grupo Plural, ¿quién en la presidencia de la República mantiene una sólida y permanente colaboración con Emilio Lozoya? ¿Quién en Palacio Nacional le ayudó o le ayuda a Emilio Lozoya? ¿Quién atenta contra la autonomía de la Fiscalía General de la República? ¿Quién le ayudó estos meses a Emilio Lozoya? Lo dice la defensa en un comunicado fechado el día de ayer que firman Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso. Por su lado, el primero que dice yo no fui es el presidente de la República. Dice yo no estoy empinando a nadie ni acusando a nadie. Y dice todos los involucrados en el caso Odebrecht deben de pasar por el rasero de la justicia, dice el presidente. Yo no doy instrucciones en ese sentido. Además, la Fiscalía es autónoma. Yo veo bien lo que está haciendo la Fiscalía y en este caso también es el Poder Judicial y son los que determinaron que se quedara ahí el señor Lozoya. Hasta le recuerdan Lozoya, ¿no? Como diciendo, yo ni tengo que ver, no tengo vela en este entierro. Un juez de la capital del país niega a Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de Interjet, por quién sabe qué razón, de que sea presidente de Interjet, la libertad provisional y la cancelación del proceso en su contra por un fraude por 695 millones de pesos relacionado con la compra de acciones de Grupo Radiópolis. Pero por la misma razón, a Carlos Cabal Peniche y a su esposa le quitan ese peso de la cárcel y el compromiso es regresar las acciones a el grupo que le prestó Crédito Real el dinero para comprar el 50% de las acciones del Grupo Radiópolis a el Grupo Televisa. Hacemos un corte, regreso aquí con más información. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este viernes 5 de noviembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 9. El día estará parcialmente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Una balacera dejó 2 presuntos narcomenudistas muertos en la playa del Hotel Azul Sensatori, junto al Hyatt, el municipio de Puerto Morelos, esto en Quintana Roo. Esta comunicación la hacen autoridades locales, aclaran que no hay turistas secuestrados o heridos. Sin embargo, trascendió que a un estadounidense le pegó un rozón, una bala, y el gobernador habla. Y que estas personas armadas, encapuchadas, llegando, insisto, por el mar y en toda la parte de la zona federal, ahí en la playa, pues llevan a cabo esta situación que, por supuesto, afortunadamente, y es muy relevante decirlo, pues no hay ninguna persona, ningún turista que haya resultado con alguna herida de gravedad, algunos, por supuesto, asustados, con algo de temor, pero bueno, estamos tratando de ofrecer y de generar ahí de nuevo los esquemas de seguridad que se requieren. Esto constantemente ahí en Quintana Roo es una pesadilla
la lucha de los cárteles de la droga para vender y para tener ahí sus plazas y sus comercios, ¿no?, de las drogas y de otras cosas. 2 elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mueren y 6 más resultan heridos luego de una emboscada en Tecaztitlán. Un presunto halcón fue detenido y también murió. Miembros de la Fiscalía de Jalisco y de la Policía de Teocaltiche, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, fueron atacados cuando estaban investigando una desaparición en ese municipio. La balacera estuvo activa por más de 2 horas, según informa la Fiscalía del Estado, y se desconoce hasta este momento que les hablo el número de víctimas. La Guardia Nacional informó que fueron 5 elementos, 4 hombres y una mujer, los que resultaron heridos luego de un enfrentamiento con migrantes en el tramo carretero de Pijijiapan-Tonalá, ahí en Chiapas. Explicó que al apoyar al Instituto Nacional de Migración para detener el flujo migratorio, miembros de la Guardia Nacional fueron agredidos con piedras y palos por lo menos entre 100 y 150 personas pertenecientes a un grupo de más de 1,600 de diferentes nacionalidades, personas de diferentes nacionalidades, y aclarando que en ningún momento los guardias respondieron a la agresión. También trascendió que la caravana migrante, conformada en su mayoría por centroamericanos, enfrentó un operativo de la Guardia Nacional para desintegrarla. Los extranjeros hirieron a un agente, lo retuvieron, lo arrastraron y lo dejaron inconsciente sobre el asfalto, ahogándose, informaron fuentes de seguridad. Los indocumentados aceleraron el paso, siguieron su camino. Otros elementos rescataron a su compañero y regresaron a Pijijiapan, desde donde salió el contingente. Un saldo blanco tras el incendio registrado en el mercado de Sonora, en la Ciudad de México, según confirma Miriam Ursúa, que es la titular de la Secretaría de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Dice que solamente hubo 5 crisis nerviosas que fueron atendidas por el ERUM. Un par de conatos de bronca fueron los que protagonizaron comerciantes del mercado de Sonora, y después vino el incendio. En la puerta principal, locatarios discutieron con la policía porque querían ingresar al mercado animales vivos que serían vendidos en el mercado, y que la policía intentaba quitárselos. De ahí vino el conato de bronca y de ahí se sucedieron todos los hechos. Después vino el incendio y luego los locatarios se querían meter a sus locales porque temían que serían víctimas de la rapiña. Pese al incremento de protestas sociales en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado mantiene su agenda cerrada. Su papá, Félix Salgado, senador por Morena, toma decisiones, ordena vía telefónica a Marcial Rodríguez, secretario de Educación, a atender a los... O sea, ahí estaba la gobernadora y estaba su papá. Se presenta un conflicto con la CETEC, que es la coordinadora estatal del Estado de Guerrero, educadores, y voltea a Félix y dice: atiéndalos, le dice al secretario de Educación del Estado. Y Evelyn Salgado, pues como nomás milando, ¿no? El Senado de la República espera que Andrés Manuel López Obrador envíe una terna a candidatos para ocupar la vacante que queda en la Suprema Corte de Justicia, dejando Fernando Franco su ministerio a partir del próximo 11 de diciembre. Trascendió que los aspirantes van a ser Loreta Ortiz, Eva Verónica Gives y Bernardo Batis, miembros del Consejo de la Judicatura Federal. Previo a realizar las encuestas para definir candidatos a 6 gobiernos, Mario Delgado, para el año que viene, ¿no?, va a haber 6 gobiernos estatales que van a estar en disputa. Mario Delgado, el presidente de Morena, se reunió con el presidente de la República y ahí el dirigente informó que uno de los temas principales fue la revocación del mandato, cuyas firmas para su realización empezaron a reunir a partir del primer día de este mes. En Twitter anotó también que se habló de presupuesto. Gerardo Priego, este hombre fue tabasqueño, fue aspirante a la presidencia nacional del PAN, pide la renuncia de Marco Cortés, presidente del PAN, por el derrotismo que ha expresado cuando dice: de 6 gobiernos estatales solamente podemos ganar Aguascalientes, y esto ha causado un revuelo dentro del PAN.
o más que un revuelo, un duelo dentro del PAN, ¿no? El Senado aprobó endurecer las sanciones para quien adultere, falsifique, contamine o altere medicamentos, fármacos y vacunas, como las destinadas a la atención por la pandemia por el COVID. En el dictamen propuesto por el PRD se reforma el artículo 464 de la Ley General de Salud y Miguel Ángel Mancera, del grupo, habla así. De las que nos habla la OMS, que hoy nos advierte de las ganancias multimillonarias de más de 30,000 millones de dólares, o de lo que nos habla la DEA, de un ejercicio de organizaciones criminales multilaterales. Estamos hablando de advertencias que han llegado a México. El gobierno federal hará brigadas especiales, incluso casa por casa, para completar la vacunación contra el COVID en cientos de comunidades pequeñas en todo el país. Al término de una reunión privada en Palacio Nacional, Pedro Centeno, director de Birmex, dice que el objetivo es lograr avances sustantivos en los 2 siguientes meses. Hay que decir que Birmex es una organización de distribución de fármacos formada por la Cuarta Transformación, que no tiene ni los lugares adecuados, ni el número de sitios para distribuir esto en todo el país, ni la forma de hacerlo, ni la movilidad, ni la infraestructura, nada, no tiene nada. Esta es Birmex, y sobre Birmex se está basando la próxima distribución de las vacunas. No tiene la cadena de frío, se han echado a perder las vacunas. ¿De qué está hablando Birmex? ¿Y de qué está hablando este señor Centeno? Birmex es nada. De las 480,000 personas que sufrieron secuelas graves por el COVID y que requieren rehabilitación pulmonar, menos del 5% ha ido a las terapias para recuperar sus capacidades funcionales, según Omar Baños, que es especialista del Instituto de Enfermedades Respiratorias, el INER. Durante una conferencia con jóvenes del Observatorio de la Relación Bilateral México-Estados Unidos de la UNAM, Ken Salazar, embajador de Washington en México, equiparó los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro con lo hecho por Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Antes de la cumbre del G20, el presidente López Obrador le envió una carta a Joe Biden en la que le informó de las medidas ambientales previstas por la Cuarta Transformación para combatir el calentamiento. Y fíjense, las medidas de la Cuarta Transformación para bajar el calentamiento del planeta en la parte mexicana. Bajar la producción de crudo. No la puede subir. Por lo mismo, el bajarla no es un compromiso muy lejano y además no creo que sea muy determinante. Poner en marcha hidroeléctricas con 10,000 billones de dólares. Las hidroeléctricas funcionan con presión hidrostática, pero también con combustibles fósiles. Reducir el metano. Así, reducir el metano. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿A dónde? ¿Con qué presupuesto? No dar concesiones mineras y el programa de Sembrando Vida. Oigan. En México seguiremos reservando nuestros combustibles fósiles y solo extraeremos petróleo y gas para nuestro consumo interno. O sea, lo está diciendo el presidente, ya no vamos a exportar. Es lo que está diciendo, ¿no? Digo, creo que sí le entendí. En el tercer trimestre de este año, Pemex desperdició 19% más gas respecto al mismo periodo del 2020. En promedio, se liberaron al ambiente 605 millones de pies cúbicos diarios de gas durante julio-septiembre, la cifra más alta registrada para un periodo comparable desde el 2009, cuando fue de 755 millones de pies cúbicos. En cuanto a la proporción de gas total que fue desaprovechado en el último reporte de Pemex, refirió que pasó de 10.5 en el tercer trimestre del 2020 a 12.9 en el mismo periodo en este año. Los productores de petróleo y gas de los Estados Unidos tendrán que gastar unos 1.200 millones de dólares al año para cumplir con las reglas más estrictas respecto al metano propuestas por el gobierno de Biden. Según Standard & Poor's Global Platts, las
nuevas regulaciones propuestas por la Agencia de Protección Ambiental buscan reducir las emisiones del potente gas de efecto invernadero en un 74% con respecto a los niveles del 2005. Más de 40 países se comprometieron en la cumbre climática de la ONU, esta COP26, a eliminar gradualmente el uso de la energía basada en carbón, con el objetivo de mantener el acuerdo de limitar el calentamiento global a no más de 1,5 grados centígrados. La declaración incluye a algunos de los principales usuarios de carbón como Canadá, Polonia, Corea del Sur, Ucrania, Indonesia y Vietnam. Según el convenio, las economías más grandes dejarán de usar este combustible fósil contaminante para el año 2030. No van a utilizar más estos combustibles fósiles, mientras que las naciones más pequeñas lo harán en el 2040. En el documento publicado en el sitio web de la COP26, presidida por el Reino Unido, no está México, no está Estados Unidos. Firmaron el pacto más de 100 instituciones financieras y otras organizaciones que prometieron dejar de financiar proyectos a base de carbón. Y fíjense, la productividad de los Estados Unidos sufrió la mayor caída desde 1981 en el tercer trimestre, lo que refleja un fuerte retroceso en el crecimiento económico, y eso nos puede pegar directamente a los mexicanos. También decir que el ritmo actual de transmisión de COVID en Europa es muy preocupante y podría provocar 500,000 de muertos más de aquí a febrero, según Hans Kluge, y habla en este sentido. Europe is back at the epicenter of the pandemic. The current pace of transmission across the 53 countries of the European region is of grave concern. Esto lo dice Hans Kluge, que es el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa. Dice, Europa otra vez es el epicentro de la pandemia. Este ritmo de transmisión en 53 países está haciendo que Europa empiece a ser muy preocupante. El Papa Francisco exhorta a todos los que trabajan con niños, empezando por la Iglesia Católica, manchada por escándalos, a que se unan a una alianza para proteger mejor a los menores de los abusos sexuales y de todo tipo. Durante un mensaje en una conferencia sobre seguridad por los niños, el Papa aceptó que los esfuerzos de la propia Iglesia son impulsados por el pesar y la vergüenza de no haber sido buenos custodios de los menores confiados a las actividades educativas y sociales del clero. Estamos haciendo esta pregunta en nuestras formas de consulta el día de hoy y les estoy preguntando a ustedes, cada día se acumula la presión de Estados Unidos al gobierno de la Cuarta Transformación. Andrés Manuel López Obrador y su gabinete minimizan el conflicto. ¿Piensa usted que el presidente se verá forzado a cancelar su ley de la industria eléctrica? El 87% de la audiencia piensa que sí, el 13% que no. Yo les agradezco que pasen nuestras formas de consulta a www.centralfmequilibrio.com. También estamos en @PedroFerriz, ahí entrenle, ahí está la pregunta. Estamos en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, y en nuestros podcasts en Deezer, en Google, en Amazon, en iHeartRadio, en Spotify, en Apple y en... pues ya, hasta ahí. En todas estas aplicaciones estamos, y en todos estos podcasts, para poder llegar hasta ti. Y te pido que a través de #Opinión Central le entres a opinar. Éntrale, opina, da la cara. 20, 30 segundos son suficientes para que el país pueda escucharse a sí mismo. Quiero decirles que somos México. Con esto les digo todo. Somos México. Somos México. Este país puede crecer, puede ser mejor, por una simple razón, porque somos México. Regreso después de esta pausa. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este viernes 5 de noviembre en la ciudad de Houston, Texas, se espera una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 8. El día será soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio.
Lo hemos venido comentando contigo desde semanas atrás y hemos visto que cada vez más se hace evidente que el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no está dispuesto a respetar los acuerdos internacionales firmados por el gobierno mexicano y que incluso fueron ratificados ya estando en el poder en un tratado TMEC que fue primero firmado por Donald Trump y por Enrique Peña Nieto y por Justin Trudeau, y después ratificado luego de una supuesta renegociación en la que ya el gobierno del presidente López Obrador, con otro equipo de negociadores, acabó por rubricar este acuerdo comercial. Los acuerdos comerciales internacionales son superiores a los acuerdos locales porque implican compromisos de países que se asocian entre sí. Y cuando tú firmas una sociedad con otra entidad que tiene sus propias leyes, lo que tienes que hacer es el reconocimiento de que se establecen pactos, convenios multilaterales que deben de ser respetados por los países por encima de su propia constitución. Es decir, no es que estén violando a su constitución, sino que están pactando algo con una entidad que tiene su constitución y otra entidad que también la tiene, me refiero a Canadá, Estados Unidos y a México, pero que en conjunto firman luego de discutir y de negociar y de acordar y de hacer toda una labor de razonamiento, el decir ya los tres países, bueno, ya llegamos a algo que es conveniente para los tres, échale para adelante. Eso es el TMEC. Y eso fue el Tratado de Libre Comercio anterior, cuando fue firmado en 1994. Y hoy las leyes locales mexicanas no solamente están pretendiendo cambiar hacia un esquema de proteccionismo para adentro, sino que están intentando no respetar a inversiones privadas extranjeras en México, en muchas áreas, de las más importantes dedicadas a la producción de energías sustentables. Más de 40,000 millones de dólares para ello. Y alterar a las rondas de negociación petrolera con otros 40 o 45,000 millones de dólares más. Y por supuesto que el efecto que está esto proponiéndose luego de la reacción que está teniendo Estados Unidos, legisladores norteamericanos le enviaron una carta a Katherine Tai y a Anthony Blinken, a la secretaria de Energía, a la secretaria de Comercio del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, al secretario, en el que están aclarando que la posición de México hacia las empresas norteamericanas que invierten en el país es una posición discriminatoria, así es como la describen, discriminatoria, que se excede y que hace a un lado a las inversiones que sobre energías limpias se han confiado en el país con cientos de miles de millones de dólares. Y dice Marcelo Ebrard, para que Estados Unidos conozca el alcance de la ley de la industria eléctrica, tenemos que dársela a conocer al gobierno norteamericano y se la tenemos que explicar para que ellos vean los alcances. Lo primero que falla, Marcelo, es que no se puede pensar que las protestas que se están levantando en los Estados Unidos no sepan el por qué lo están haciendo. Es decir, Marcelo Ebrard o el gobierno de la Cuarta Transformación está asumiendo que en Estados Unidos no se conocen los alcances de la ley que México propone. Bueno, no que México, que López Obrador propone. No conocen del proteccionismo que impone. No conocen de la separación que le da a las empresas que estaban en primer lugar en función de la distribución de la producción, ¿qué harían para abaratar el servicio, para eficientar el servicio, para hacerlo ecológicamente viable hacia el presente y para el futuro con el compromiso climático que tenemos para solucionar los problemas del calentamiento global? Reunión que en este momento está llevando a cabo en Glasgow y que México se echa para atrás de todo esto. Y dice a Marcelo Ebrard
que le van a explicar a Ken Salazar y al gobierno norteamericano los alcances de esta ley de la industria eléctrica. Y que si hubiera algo que no fuera, digamos, viable, que se discutiría y se llegaría a una conciliación. Pero lo que nos tenemos que preguntar nosotros es si México se merece este desgaste, porque las presiones van a ser muy fuertes y la única salida que le vemos desde la perspectiva de lo que hemos analizado de las partes en conflicto, Estados Unidos y México, es que la única que queda, la única, es que la ley de la industria eléctrica se tome, se guarde en un cajón y se olvide. Porque el aplicar la ley de la industria eléctrica afecta al tratado comercial, está bien, pero afecta a México, a nuestra credibilidad, a nuestro nombre, a nuestro prestigio de ser un país que respeta cosas que, por cierto, dicha de paso, nos convienen. Y que el gobierno de la Cuarta Transformación parece no entender. Ya el Partido del Trabajo, Morena y el Partido Verde Ecologista están proponiendo que la ley de la industria eléctrica se discuta hasta abril. Bueno, esto porque pues, la revocación del mandato es un mes antes, ¿no? Afectaría, claro, al presidente. Pero ya el PRI, a través de Rubén Moreira, está diciendo, no, vamos a discutir esto hasta agosto del año que viene. Como diciéndole, ándale, sí, mira, síguete desgastando y por lo pronto nosotros no querríamos ver esta ley de la industria eléctrica hasta el año que viene, hasta el final, no antes. Y en ello pienso, queridos amigos, que tenemos que apoyar como mexicanos que la ley de la industria eléctrica no sea, porque de otra suerte va a venir una cascada de demandas hacia México y pudiera incluso llegar un punto de ruptura en la relación comercial entre los dos países. ¿Queremos esto para el país? Ahora, lo que está haciendo la ley de la industria eléctrica en su propuesta, ¿salva al país o lo empina? Porque lo que estamos viendo es una política que pudo haber tenido vigencia y mal vista en 1970 con Luis Echeverría. Pero en el 2021, ver con la mirada de López Obrador es regresar a un pasado ignominioso que nos trajo por resultado corrupción, desfalco y quiebra de las organizaciones otrora productivas del país para hacer lo que hoy son: basura institucional llevada a la demagogia. Eso es Pemex y esa es la Comisión Federal de Electricidad. Y si no, que lo digan sus dirigentes. Pregúntenle a Manuel Bartlett cuál es la idea de la industria eléctrica llevada por él y veamos si esto es conveniente para el país. Creo que los mexicanos tenemos que reprobar esta acción y repetirnos una y mil veces: somos México. Somos México. Somos México. Nadie nos puede pisotear así. Somos México. Regreso luego de esta pausa. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Dentro del estado del país en este momento, ¿no? Ya en el último jalón hacia el fin del año. Pues en primer lugar habría que ver que el presidente está entregando obras al ejército para evitar que éstas sean puestas de otra manera, como por ejemplo privatizadas o controladas de otra manera. López Obrador dijo que los bienes nacionales como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía fueron puestos bajo el mando de la Sedena para evitar que se privaticen cuando él se vaya. Dice que las obras como los aeropuertos de Palenque, de Tulum, de Chetumal van a estar bajo administraciones castrenses y, por ejemplo, el tren transísmico o la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos o de Salina Cruz van a quedar en custodia de la Secretaría de Marina.
Claramente hay un mensaje en donde, además de otras implicaciones que trae la militarización, porque pues lo hemos visto, ¿no?, a lo largo de la historia, cuando los militares se meten en cuestiones de carácter económico, pues es porque el país está militarizado. Pero también, si se dan cuenta, hay un cerco alrededor de él que se ha construido, como por ejemplo militarizar el aeropuerto de Palenque, que es en el entorno de su casa, o el Tren Maya, que pasa por su casa, o Tulum, o Chetumal, que son alrededor de lo que es el entorno que está formado por Andrés Manuel López Obrador en un bloque castrense en el sureste de México. Y esto creo que no se puede dejar de lado. Cada vez que hemos sabido de regímenes civiles que se basan tanto en lo militar, es porque hay alguna condición subyacente que nosotros no alcanzamos a ver en este momento, pero que quiero consignarla para que cuando se presente un caso de esta naturaleza por lo menos sepamos que esto se planeó desde un principio. El presidente también no escatimó elogios para el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el juez que determinó la prisión preventiva a Emilio Lozoya como exdirector de Petróleos Mexicanos por el caso de Odebrecht. Dice que hay que tener confianza en el titular de la Fiscalía por ser un hombre mayor que ha demostrado ser íntegro cuando mete a la cárcel a la hija de la esposa de su hermano, después de haberlo insistido cuando no era fiscal, que no procedía porque no había ni siquiera materia de litis, y que como fiscal impone esta prisión, y todo esto pues en un pretendido control de lo que fue el patrimonio de su hermano, por un lado. Esto cae en el peor momento, sin añadir que hasta ahora la libertad de Lozoya constituyó una abierta irregularidad que solamente terminó con la desfachatez de que este hombre se fue a cenar a un restaurante de postín en México, y esto sí le trajo al presidente de la República un agravio, porque se hizo evidente la impunidad que gozaba 16 meses atrás. En horas de la mañana del jueves se dio un incendio en el mercado de Sonora, uno de los más conocidos en la capital del país, en la alcaldía Venustiano Carranza, comenzando en el área de las cocinas. El incendio afectó aproximadamente a 10 locales, sin que se hubieran registrado personas heridas o intoxicadas, aunque sí crisis nerviosa, según indica el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El sexenio de Claudia Sheinbaum al frente de la ciudad está resultando desastroso en más de un sentido, entre incendios en mercados, siniestros de todo perfil en instalaciones del metro, que igual pueden inundarse, desplomarse o incendiarse, y está visto que el mantenimiento y la previsión no son el fuerte del aspirante presidencial, por un lado, y por el otro lado, la corrupción evidente de los cuerpos policíacos que supuestamente vigilan a la capital de la República Mexicana y vigilan a los ciudadanos fueron los que causaron la gresca que provocó, entre otras cosas, el incendio de ese lugar. Parte del estado del país el día de hoy. Vamos a un corte, regreso con la información internacional. Adriana Braniff desde Miami nos tiene datos importantes que tenemos que saber. Regreso. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Adriana Braniff, que nos tiene información desde Miami, en los Estados Unidos. Te saludo, querida amiga. Buenos días. Buenos días, Pedro. Pues sí, acaba esta semana y pues el tema de la semana esta que acaba pues fue esta cumbre del G20 allá en Roma y la del medio ambiente en Escocia. La cumbre sigue, pero ya los mandatarios estelares pues ya regresaron a trabajar en sus respectivos países y también sus delegaciones, pero no completas, Pedro, porque fíjate que una asistente de la Casa Blanca dio positivo estando allá en Escocia y se tuvo que quedar allá en cuarentena. Y bueno, la Casa Blanca dijo que no tuvo ningún contacto directo con Joe Biden y no se ha dicho quién es, tampoco se guardó la noticia o el nombre de esta persona. También, por fortuna, no tiene síntomas. Y también que Jen Psaki no pudo ir
a este viaje, justamente a horas de subirse al avión, pues se hace la prueba y también había salido positiva Jen Psaki, y bueno, y antes también Mayorkas, el asesor de seguridad nacional, el mes pasado. Pero bueno, esta es la noticia, una de las noticias que te tengo internacionales, Pedro, es que Gran Bretaña ya es el primer país que autoriza el uso de la pastilla antiviral del laboratorio Merck como tratamiento para el COVID. Este laboratorio ya dijo que ya firmó contratos con Estados Unidos, por supuesto, también con Australia, con Corea del Sur, con Nueva Zelanda, con Serbia y con Singapur. México no está en esta lista. México está en la lista de los que esperan la donación seguramente a futuro de esta pastilla. Y bueno, va a estar ya disponible en Estados Unidos por $700 por persona, no está nada barata, pero bueno, esta es la noticia de que tenemos este fin de semana con el COVID. Y también, Pedro, sí tenemos noticias del plan de infraestructura de Joe Biden, y es que ya este presupuesto pues ha estado muy sobado, ya tiene a los demócratas totalmente divididos y se tenía que haber aprobado justo antes de que Joe Biden fuera al viaje del G20 y de la cumbre del medio ambiente, pero pues ya se le hicieron cansada al presidente. Ahora sí, pues como diría, ya saben quién así, Pedro. Entonces ya, como dicen algunos, ¿no? Ya chole. O sea, porque van a hacer una campaña. No, tampoco es para hacer una campaña el plan de infraestructura. Pero lo que sí hizo Joe Biden, Pedro, fue a hacer una campaña interna dentro del caucus demócrata antes de irse allá a Europa, y pues se las plantó así y les dijo, de esto depende el futuro de nuestro partido. Así es que sí lo hizo, sí se reunió con ellos. Hoy parece que van a dar luz verde a este paquete que ya está reducido comparado con el original, pero hay que decir que todavía es muy ambicioso. A ver si con esto gana popularidad, la popularidad perdida. Y es que ya son tantas cosas, Pedro, que están influyendo, que hay mucho que hacer. La inflación es una de ellas. Y esta es la noticia. El exsecretario del Tesoro de la administración de Clinton, Larry Summers, ya sonó otra vez la alarma, otra vez porque ya lo había hecho, y dijo que el gobierno de Biden aún no reconoce la gravedad de la situación de la inflación y que tampoco la Fed, la Reserva Federal, que tampoco reconoce la gravedad de la situación. Aunque pues la actual secretaria del Tesoro, que es Janet Yellen, pues niega que se haya perdido el control, a pesar de que algunos analistas pues están predeciendo o están vislumbrando un nivel del 5% para el 2022. Y mira esta gráfica, Pedro, que saca ayer Bloomberg después de los datos de la FAO. Te la pongo ahí la gráfica, porque es de los alimentos. Es un hecho que los precios de los alimentos a nivel global ya están llegando a nivel récord del 2011, Pedro. Sí, preocupante, ¿eh? Preocupante el tema, porque no se había visto una cosa así en los últimos 11 años. Se está hablando de una inflación global, lo cual sí es realmente preocupante, ¿no, Pedro? Sí, por supuesto que sí. Es muy preocupante, y en ello, pues, entre otras cosas, China, que está teniendo una recuperación económica, está propiciando que la gente coma más, coma 3 veces al día en China, y solamente eso, el que coman 3 veces al día, hace que los precios de los commodities se vayan para arriba, y en esta recuperación China está teniendo la mano y también está dictando la pauta en una ley lógica de oferta y demanda hasta dónde pueden ir los precios de los commodities, y con esto la inflación que se va a dar en todas partes, la estamos viendo, fuerte. Oye, ahorita me acuerdo que dices esto de las 3 veces a las comidas. Hace unas semanas el dictador Kim Jong-un de Corea del Norte decía lo contrario, decía que tenían que comer menos, Entonces, pues imagínate cómo está ahí, terrible esta situación, y ahora apretarse el cinturón, todos a dieta, a decir de este dictador, ¿no? El Rocket Man que le llamaba Donald Trump. Bueno, ya es viernes, Pedro, ya me voy, pero este fin de semana pues les aconsejo que todos tomen aire, se relajen, porque el lunes vamos a tener muchas noticias provenientes les doy la pista, de Nueva York, de Naciones Unidas, del presidente de México y de Pena, cuando se vaya a presentar ya ahí el lunes como el paladín de la anticorrupción, a pesar de que somos el top 5 de los países más corruptos, Pedro. Sí, ahí va a hablar sobre la corrupción,
que dice que ha logrado abatir al frente de la Cuarta Transformación. Bueno, pues vamos a ver con qué cara lo puede hacer, pero pues estaremos muy al pendiente, como dices tú, de esas informaciones que se van a generar. Y por supuesto de las conclusiones de la COP26 que pues comprometerán más a los pueblos y que harán que paulatinamente veamos cómo se llega al final de la era del petróleo, en lo que México hace planes para integrarse al petróleo. Exactamente en contrasentido. Gracias, como siempre, mi querida Adriana. Es un placer el verte y que tengas un buen fin de semana. Igual para ustedes, Pedro. Gracias y buenos días. Vamos a hacer un breve corte y regreso aquí con más noticias. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Sí, voy con mi querido Roberto José Pacheco, a quien saludo con mucho gusto esta mañana. ¿Cómo está, Roberto José? Buenos días. Mi estimado Ferriz, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto y este viernes. Bueno, pues después del puente con motivo de Día de Muertos ya se reencauzan los trabajos en el Legislativo, ahí en el Congreso Federal, mi estimado Ferriz. Por cierto, la decisión de la mayoría de Morena de aplazar la discusión de la reforma eléctrica, que representaba pues una bomba de tiempo y que solo confronta a los partidos políticos en un falso debate, fue una decisión, diríamos, aceptada no solo por la oposición, sino también por morenistas. En el Senado, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, califica de prudente y sensata, mi estimado Pedro, la decisión de aplazar hasta abril la discusión de la reforma eléctrica, y rechazó que pausar esta discusión esté relacionada directamente con presiones del exterior. Escuchemos lo que dijo. Nosotros saludamos con respeto la decisión de los grupos parlamentarios mayoritarios en la Cámara de Diputados de aplazar la discusión y en su caso la aprobación de la reforma eléctrica. Me parece una actitud prudente, una actitud sensata y una actitud correcta el de abrir a la discusión, escuchar a los inversionistas, escuchar a los empresarios y escuchar todas las voces. Esa es nuestra obligación. Bueno, yo tengo una opinión que me parece que más que convencer a los empresarios que están involucrados en la reforma eléctrica, a quienes tienen que convencer es a los priistas, a los diputados, porque los números simplemente no alcanzan, y si no tienen los votos, pues definitivamente no va a pasar la reforma eléctrica ni en diputados ni en el Senado. Así pues, qué bueno que se escuchen, qué bueno que haya mesas de diálogo, foros abiertos para hablar de la reforma eléctrica, pero si no hay votos, de nada sirve, mi estimado Ferriz. Por cierto, en el PRI también hubo reacciones por parte de aplazamientos para discutir la reforma eléctrica. Rubén Moreira, el coordinador parlamentario del PRI y presidente de la Jucopo, él parafrasea la canción de los hermanos Carrió, ¿no? Dice que está bien que sea para abril o para mayo, no dice la canción, pero él diría para abril o para agosto, ya que dice es mejor porque sería más que una discusión técnica, sería una discusión de carácter electoral. Entonces Rubén Moreira dice que sea hasta agosto y se va hasta la cocina. En fin, veremos qué pasa con estos dimes y diretes. Y por cierto, Rubén Moreira le da un espaldarazo a Marco Cortés con motivo de esas desafortunadas declaraciones en una reunión interna que tuvo Marco Cortés con su partido. Escuchemos lo que dice Rubén Moreira. En las reuniones que nosotros hemos tenido, él ha sido muy claro en la posibilidad de obtener los triunfos en los 6 estados y ha sido muy claro en que vayamos juntos para ganarlo. Como todas las elecciones, siempre es un reto ir a las elecciones, pero creo que es una bajeza lo que le hicieron a Marco Cortés porque descontextualizan. Bueno, pero que lo dijo, y definitivamente eso es motivo de críticas y los panistas han sido más duros que el mismo Rubén Moreira del PRI, quien lo defiende. Pues vas a unas elecciones para ganar, no para perder. Es como si el debate que estamos diciendo en la Cámara de Diputados o en el Senado, que no tienen los votos. Ahí sabemos que van a perder si no tienen los votos. Pero una elección es muy diferente. Ahí hay que competir. Si no, ¿para qué estás en el juego político? Mi estimado Ferriz. Es como ha reaccionado Gustavo Enrique Madero, como ha reaccionado David Cepeda. Sí, Damián, entre otros, sí. Damián Cepeda, sí. Sí, Damián Cepeda ha sido muy claro al respecto. Incluso hay voces que dicen que mejor se vaya, ¿no? Que ya no está vigente su liderazgo y que
y que el PAN tiene que estar en modo gano, no en modo igual gano poquito, que pues eso no le ayuda a nadie. Y por lo menos al panismo esto lo pone en una posición muy débil. Roberto José, como siempre, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente, mi estimado Ferriz, hasta luego. Es la hora y vamos con la hora central. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Para fijar posturas sobre la reforma eléctrica, Estados Unidos debe de conocerla y después atender a demandas razonables, dice el canciller Marcelo Ebrard. Morena convoca a sus militantes y simpatizantes a movilizarse para defender la reforma eléctrica. Rubén Moreira, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, demanda que la discusión sobre esta reforma se posponga, pero como dice Roberto José Pacheco, no para abril o para mayo, sino hasta agosto del año que viene. El tamaño de la economía mexicana que se tenía previo a la pandemia del COVID se alcanzará hasta el primer trimestre del 2024, debido a que no se fomenta la inversión y hay incertidumbre por una contrarreforma eléctrica, advierte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Alfredo Kupfer, experto en temas laborales, reclama que el incremento al salario mínimo para el próximo año estará entre el 20 y el 21% según la CONASAMI, pese al estado de la economía. Esto va a ser, si esto se llega a implementar, esto va a ser una puntilla para México, la inflación para arriba. Moody's previó que la economía mexicana crecerá este año 5.5% y para el 2022 3% y para el 2023 1.9%. Pero todo esto restado de la recesión, lo que nos llevará a todo el sexenio en recesión. Sean Lane, juez de la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, agendó para el 8 de diciembre la audiencia sobre el plan de reestructura financiera del Grupo Posadas. Por otra parte, las exportaciones de México a Estados Unidos subieron 7.3% en septiembre, su menor cifra a tasa anual desde marzo, según el Departamento de Comercio norteamericano. Las ventas de vehículos ligeros en México disminuyeron 6.18% mensual durante octubre a 74,462 unidades, de acuerdo con el INEGI. Por otra parte, el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz podría reclamar la titularidad de la planta General Motors de Silao y con esto desbancar por primera vez en la historia a la CTM. La rehabilitación de la pista 01 izquierda 23 derecha del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México costará 403 millones de pesos y bueno, esperamos que esta sea una reestructura verdaderamente bien hecha. Dicen que abajo de la pista está el tesoro de Moctezuma, de tantas veces que la han rehabilitado. Los precios de los alimentos en el mundo subieron 3%, su nivel más alto desde julio del 2011, según informa la FAO, en un dato que nos daba Adriana Braniff hace unos cuantos minutos. Andrés Manuel López Obrador dijo que la Federación le entrega proyectos a Sedena, o sea, a la Secretaría de la Defensa y a Marina, para evitar que se privaticen cuando él se vaya. El presidente pidió a los gobernadores depender de sus propios recursos y no solo de las participaciones federales. Nuevo León podría recibir en 2022 11.1% más recursos de la Federación, según informa Hacienda. Es el desembolso más alto de las 32 entidades. La Ciudad de México presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia para reclamar la reducción de 129.5 millones de pesos en sus participaciones federales. El Estado de México gastó 4.669.000 pesos en la compra de gorras, playeras y banderines repartidos entre asistentes a eventos de El Salario Rosa, que es el máximo proyecto del gobierno del señor Alfredo del Mazo. El Grupo Plural de Senadores exige la comparecencia de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, para que explique por qué la defensa de Emilio Lozoya presumió haber tenido una colaboración sólida con la presidencia de la República. López Obrador asegura que no instruyó a la Fiscalía sobre el encarcelamiento de este hombre que fue director de Pemex por no comparecer a la audiencia en la que iba a ser imputado por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. En el caso de la planta de Tileno 21, un juez federal ordenó la aprehensión de Carlos Cerveño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos, y con esto sería el segundo, bueno, el tercero, ya que Jorge Díaz Serrano también fue llevado a la cárcel en tiempos del presidente Miguel de la Madrid. Un juez de la Ciudad de México canceló en forma definitiva las órdenes de aprehensión en contra de Carlos Cabal Peniche y su esposa Teresa Pacini Beltrán por un fraude por 695 millones de pesos, a reserva de que
Carlos Cabal y su esposa regresen estas acciones al grupo que les prestó el dinero. Los reportes por ciberacoso al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia aumentaron 36,5% de enero a octubre de este año. El ejecutivo detuvo a Armando N., presunto líder de una célula delictiva del Cártel del Pacífico, que tenía una tarea de producir 70 kilos mensuales de pasta de fentanilo con un valor en el mercado negro de unos más de 500 millones de pesos. Una balacera deja presuntos narcomenudistas muertos en la playa, en la playa del Hotel Azul Sensatori del Puerto Morelos, en Quintana Roo. Ahí pues, es una de las zonas más importantes de Cancún. Los agresores llegaron por mar. 2 elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mueren y 6 más resultaron heridos luego en una emboscada de la que sufrieron un ataque allá en la zona de Texcaltitlán. Miembros de la Fiscalía de Jalisco y de la Policía de Tocaltiche, así como de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, fueron atacados a tiros cuando investigaban la desaparición de personas en ese municipio. Se desconoce hasta este momento el número de víctimas. 5 elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos luego del enfrentamiento con migrantes en el tramo carretero de Pijijiapan-Tonalá en el estado de Chiapas. Y por cierto, esta mancha migratoria, este grupo de personas sigue avanzando hacia la capital de la República Mexicana para de ahí seguir su curso hacia los Estados Unidos. Loreta Ortiz, Eva Verónica Gives y Bernardo Batis, miembros del Consejo de la Judicatura Federal, podrían estar en la terna que López Obrador saque de la manga para que entre otro miembro más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la salida inminente de un ministro de la Suprema Corte, el ministro Franco. Previo a definir a los candidatos a 6 gobiernos, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, se reunió con López Obrador y hablaron también sobre la revocación de mandato. Gerardo Priego, ex aspirante a la presidencia del PAN, dice, yo no sé si yo, pero Marco Cortés tiene que salir de ese partido político. Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, equiparó a los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro con lo hecho por Franklin Delano Roosevelt, luego del New Deal, que sacó a los Estados Unidos de la recesión. Eso sí que es tratar de ganar amigos. El Papa Francisco exhortó a todos los que trabajan con niños, empezando por la Iglesia, a que se unan a una alianza para proteger mejor a los menores de abusos sexuales y de todo tipo. El Tribunal Federal de Reclamaciones de los Estados Unidos falló en contra de Blue Origin de Jeff Bezos en la demanda de la compañía en contra de la NASA por un contrato de aterrizaje lunar para astronautas otorgado a SpaceX para el hombre más rico del mundo, el señor Elon Musk, que dice: yo tengo una misión con mi dinero, voy a poner a la humanidad en Marte antes de que termine la década de los 30. Estoy invitándoles a que visiten nuestro nuevo sitio en centralfmequilibrio.com y ahí tendrán ustedes toda la información que nosotros trabajamos durante día y noche para llevarles a ustedes el extracto de lo más importante que debemos de saber todos los días. Hacemos un corte. Regreso con Pedro Ferriz Híjar. Está listo para ustedes. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Estamos aquí haciendo la traducción entre grados Fahrenheit y grados centígrados que me trae loco. Sí, ¿cómo estás, querido? Toma tiempo la acostumbrada al cambio de... Sí, de métrica. De métrica. Oye, pues muy bien, es viernes, entonces eso siempre se agradece. Siempre como que es una especie de... Oye... Se está comprimiendo el tiempo, ¿qué es lo que está pasando? A nivel hertziano te estoy hablando. Está pasando rápido. Sí, qué barbaridad. Así pasa, y más cuando ya te acercas a fin de año, que es aquí donde viene el gran reto de pasar el menudito de octubre. Después entramos ya al Día de Muertos, entonces el panecito de muerto, de ahí todavía nos queda pavo, rosca de reyes y tamales. Entonces... viene tiempo de engorda. Y no voy a perdonar los romeritos. No se van a perdonar los romeritos. Bueno. Pero bueno, viernes, hoy se tocó un tema interesante en la conferencia mañanera, que digo, ya ahorita platicamos lo demás, pero bueno, al inicio llegó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde,
a platicar sobre lo que será la nueva elección del líder del Sindicato de Petróleos Mexicanos. Lo que debe de surgir una primer pregunta: ¿en dónde está Carlos Romero de Champs? Porque si sabemos, olvídate el caso de los... Mira, en verdad el caso de Lozoya es pecata minuta si hacemos un consolidado general de todo lo que Carlos Romero de Champs se robó en Petróleos. Imagínate, desde la quina sale del liderazgo del sindicato petrolero, empezando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Sí, o sea, bueno, 8 de enero de 1988. Fue cuando entró Carlos Romero de Champs. Sí. Del 88 hasta el fin del sexenio todavía entrado el sexenio de López Obrador. Sí. Todavía Carlos Romero de Champs quedaba como presidente vitalicio. Sí, pues le dijeron. Del Sindicato de Petróleos Mexicanos, hasta que Andrés Manuel López Obrador negocia con Carlos Romero de Champs, se hace una negociación por debajo de la mesa que acaba en su retiro de un hombre que decía ganar 14,000 pesos al mes. Hijo de eso. Pero que vivía, llegabas tú a los Estados Unidos, a algunos restaurantes en Miami, por ejemplo, en donde vacacionaba mucho Carlos Romero de Champs y sus hijos, y decían, oye, ¿y ese coche, ese Ferrari? Ya ves que le encantan los Ferraris. ¿Y ese Ferrari de quién es? No, es del dueño de Petróleos Mexicanos. Así se referían a Carlos Romero de Champs, como el dueño de Petróleos Mexicanos, porque él era el que coordinaba, hacía, deshacía. Bueno, les paso un dato: para sacar una cita con Carlos Romero de Champs, para verlo en su oficina, cobraban 200,000 pesos porque te recibían. Esos eran así como de guante, ¿no? Era un guante para que te recibiera Carlos Romero de Champs, y de ahí vamos a ver si hacía negocio, y de ese negocio Carlos Romero de Champs se llevó, ¿no? Emilio Lozoya cobraba por las citas también. También, por eso. Ahora, pero aquí va el punto. De lo que tenemos hoy un Emilio Lozoya en la cárcel por el caso de Odebrecht, y tenemos a un ex líder sindical como Carlos Romero de Champs, que tiene músculo petrolero, porque tiene músculo, que lo único que hicieron fue darle un pase libre a decirle, vete a vivir el retiro. Le dieron su retiro, Carlos Romero de Champs, hoy por hoy, cobra su retiro en Petróleos Mexicanos. Sí. Entonces, ¿qué pasó con Carlos Romero de Champs? Nada. Entonces, hay objetivos prioritarios en la lucha, en el combate a la corrupción. Y no estoy diciendo qué haría yo si fuera presidente, pero lo primero que haría sería irme en contra de estos grandes rateros, defraudadores de México, defraudadores del país. Claro, por supuesto, no podemos dejar atrás todo lo que sucedió con muchos otros, pero en el caso específico de Carlos Romero de Champs, no lo tocan, y la pregunta es ¿por qué? ¿En dónde está el interés de López Obrador en poder mantener al sindicato? O el miedo. Porque fíjate, aquí hay un asunto muy pendiente. ¿Qué tanto sabe un personaje de otro? Es ahí en donde viene lo que se llama leverage, ¿no? Sí, ¿qué tanto sabe Luis Videgaray del López Obrador? ¿Qué tanto sabe Enrique Peña Nieto del López Obrador? ¿Qué tanto sabe Carlos Romero de Champs de López Obrador? ¿Qué tanta lana le dio cuando Romero de Champs vio que seguramente sería el próximo presidente de la República? Carlos Romero de Champs y Andrés Manuel López Obrador, no te voy a decir que hay muchas fotos de ellos juntos, pero no quiere decir que no se conozcan. Ay, claro. Carlos Romero de Champs, un hombre que lleva en la política mexicana muchos años, como bien lo acabas de decir, igual que López Obrador, que lleva en la política mexicana muchos años, aunque sea haciéndola de porro, pero ahí están. Entonces son dos personajes que se conocen, y que ahora que viene la elección del nuevo presidente de Petróleos, el nuevo dirigente del Sindicato de Petróleos Mexicanos, pues debe de salir la duda. ¿Por qué no se ha perseguido a Carlos Romero de Champs? ¿Y por qué el gobierno está maniatado con este asunto? Pero el gobierno y la cantaleta del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo la misma. Fíjate, ya en la conferencia mañanera, después de que este es el dato duro de hoy, ¿no? La elección del nuevo presidente, yo traigo esto. Traes el presidente. Del nuevo líder del sindicato, ¿no? Ya después se fueron con otros temas, preguntas y respuestas de los reporteros, de modo que tienen en la conferencia mañanera para hacerle preguntas al presidente. Y entonces uno de ellos le pregunta, oiga, ¿qué opina usted
cosa que no debería estar opinando si respetamos los lineamientos del presidente, sobre el caso de Iberdrola, que está comprando también una planta de energía en los Estados Unidos, en el estado de Texas, y que el gobierno de los Estados Unidos también puso en la congeladora la compra, así como puso en la congeladora la compra de Deer Park, ¿no? Sí. Entonces, con este mismo rasero, estamos hablando de la misma situación en donde México quiere comprar una planta en los Estados Unidos, Iberdrola de España quiere comprar una planta en los Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos pone en jaque a las dos y dicen, espérense, ni tú por corrupto y ni tú por corrupto. No las han concretado las compras. O por inepto. O por las dos. O por las dos. Entonces, de ahí el presidente, hay veces, desde aquí, creo que hay que hacerle un pedimento a López Obrador. Pues, si no sabes la respuesta, pues di no sé y nos vamos a la que sigue, ¿no? No, hombre, se fue que el neoliberalismo, tema número 1, que los corruptos de antes, tema número 2, que Felipe Calderón en Iberdrola, tema número 3, y de ahí acabó hablando de Bernaldez del Castillo. No, yo de repente estaba escuchando la respuesta y decía, Dios mío, ayúdame. Digo, ok, sí, no. Ayúdame a entender. Malditos neoliberales. No, sí, no, eso de Iberdrola está cañón. Pero después empezó a hablar de Bernaldez del Castillo y que los españoles y que no todos eran malos y que le habló al rey de España y que le mandó una carta al Papa. Y entonces, otra vez, lo que hemos venido diciendo, el discurso de López Obrador es el mismo, es como escuchar una rocola. Son las mismas canciones, todos los santos días, son las mismas cantaletas del presidente, que son las que le dan la popularidad, que son las que le dan ese músculo. Después también nos derivamos a la pregunta que pues ya se va a empezar este golpeteo sobre la revocación de mandato, ¿no? Y entonces el presidente nuevamente llama a la gente a votar en la revocación del mandato, y porque con el pueblo nada, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y dice que él se va a ir y otra vez lo mismo. Yo creo que ya el viernes ya llega esta cantaleta a tener pues un cansancio, que es el cansancio de la cuarta. Las frases se han venido desgastando. Son desgastadas, sí. Porque habiendo temas, a mí lo que me molesta es que habiendo temas tan importantes que tratar, como justamente el tema energético, el asunto de Ken Salazar con los Estados Unidos, que ponen ahora a Lord Cacahuates a negociar, que no tiene ningún fundamento ni base para poderlo hacer, en lugar de poner expertos en la materia para platicar. ¿Dónde quedó Andrés Rosenthal, Dios mío? Ayer que festejábamos los 200 años de la Secretaría de Relaciones Exteriores, uno no puede más que preguntar en dónde está el Servicio Exterior Mexicano, hoy llamando de Marcelo Ebrard. Pero bueno, en lugar de tocar estos temas, entonces nos vamos tras bambalinas hacia los temas en donde el presidente puede regresar a su discurso en esta conferencia mañanera que está designada pues nada más a sembrar agenda. Lo único rescatable es hoy que se informó sobre la elección de este nuevo líder sindical, que va a ser una votación universal, abierta, cualquiera puede participar, electrónica, pero que todavía no sabemos ni siquiera quién va a participar en ella. Y, por supuesto, Carlos Romero Deschamps de vacaciones. Disfrutando de un gerenio de oro. Sí. Porque su vejez, digamos, en su vejez lo están dejando con la tranquilidad. No sé cuánto te robaste, hermano, pero ya. Ahí quédate con todo y vamos a hacer un pacto, ¿no? 2 de Petrus, 2 de Pingus y jamoncitos. Y ya. Y panecito, ¿no? Panecito. No vaya a ser. No vaya a ser que pierda esta línea redonda que le caracteriza al señor Romero Deschamps. ¡Qué cinismo! Es un cinismo total. Es un cinismo absoluto. Pero pues, en fin, fíjense, una cosa es el quehacer político y otro las entretelas por debajo, en donde se lava todo, incluso hasta la conciencia, a veces, cuando se tiene. Gracias, querido Pedro. Gracias. Buen fin de semana. Ustedes, excelente fin de semana y nos vemos aquí. Bueno, come frutas y verduras. Por favor. Ahí la voy a dejar. Regresamos luego de estos mensajes. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Cinépolis entra. Presenta. Nadie mejor que Ricardo Colorado para hablarnos de cine y de las recomendaciones que nos tiene para que podamos gozar del arte a través de la expresividad y del histrionismo que es tan
extraordinario en el ser humano, es una característica de inteligencia del ser humano. Y te saludo como siempre con gran cariño, querido Ricardo, buenos días. Mi querido Pedro, qué bonitas palabras, hoy andas muy florido en este vocabulario de viernes, Pedro. Apunté como 2 que no me sabía, pero aquí estamos, Pedro, porque fíjate que justamente hoy hay mucho de qué hablar de cine, Pedro. Me voy a lanzar así como gordo en tobogán porque aquí les va todo lo que está pasando. Te saludo, te abrazo a ti, a todo nuestro auditorio, y aquí lo último en el mundo del cine. Fíjate, Pedro, Morelia, acaba de terminar este Festival de Cine Morelia, grandes películas ganadoras, el público premió el largometraje mexicano Nudo Mixteco de Ángeles Cruz como mejor actriz, ganó también Carla Coronado por la película 52 ballenas se encuentran en la playa, así se llama la película. El mejor actor de largometraje mexicano fue Antonio Toledano por la película igual, 52 ballenas se encuentran en la playa, y esta también ganó como mejor largometraje, Pedro. El premio al mejor guión, el Morelia, se le llevó Ángeles Cruz por la película Nudo Mixteco. Y bueno, celebramos esta edición del Festival de Morelia, que fue una versión, Pedro, entre híbrida, porque hubo funciones presenciales y en plataformas. También está en la mira, Pedro, el Festival de Cine de Los Cabos. Este festival está ganando mucho auge y está haciendo un caché en el mundo del cine porque tiene una sede increíble como Los Cabos, tiene una muy buena curaduría de cintas, pero sobre todo está agarrando un género muy interesante de cine, de arte, muy intelectual, películas nuevas que están marcando tendencia. Ojo, a los amantes del cine les recomiendo que pongan en su espectro el Festival de Cine de Los Cabos. En esta 10ª edición se va a llevar del 10 al 18 de noviembre y la cinta que va a enmarcar este festival se lleva por nombre Drunken Birds, Pájaros Ebrios, Pedro, de Iván Garovic y del productor mexicano Nicolás Celis. Felicidades al cine mexicano porque está generando contenido de muchísima calidad. El atraco más grande de la historia, Pedro, llega a su final. La Casa de Papel, parte 5, volumen 2. Viene ya por La Casa del Tudum, en el rey de las plataformas por Netflix. Esta serie fue filmada entre Dinamarca, España, Portugal, y ahora llega a su desenlace en una de las series más exitosas de habla no inglesa, de acuerdo con la plataforma Deadline. La Casa de Papel fue vista por 65 millones de hogares o de hogareños o de gente en familia que se sentó a ver esta serie que cautivó. La historia nos presenta un grupo de personas que se unen para cometer el atraco del siglo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid. Sin duda, esta serie ganó el Emmy con una mención internacional y una categoría que la pone como la mejor serie de drama. A los amantes de la serie de La Casa de Papel, ahí tienen la noticia, ya viene para acá la última temporada, viene un peliculón, Pedro, que es el link que todos esperaban de una película que va a hacer que el universo de Marvel tenga más sentido. Me refiero a Morbius, esta historia y la historia de Venom y de Spider-Man. Esta semana Sony Pictures lanzó un nuevo tráiler donde vemos a Jared Leto que se mete en la piel de un doctor obsesionado en encontrar una cura para una extraña enfermedad. La película estará conectada con este universo cinematográfico de Marvel. Ya la queremos ver, viene en enero, lleva por nombre Morbius. El tráiler está buenísimo, está sin duda en el radar. Y Amazon Prime, Pedro, no sé qué tan fan eres del fútbol o de la historia de Maradona, pero hay una serie interesante que lleva por nombre Maradona, Sueño Bendito. Es una serie que tiene una fortaleza. Yo ya la vi, los 5 episodios que están en esta plataforma. Me gustó la forma en la que está hilada la historia, la música y el gran papel histriónico de todos sus actores. Creo que Argentina tiene esta fortaleza en esta narrativa para generar buenos guiones. Es una historia que, bueno, pues habla, claro, está de Maradona, este personaje tan controvertido y controversial. Creo que una de las fortalezas está en que se personifica muy bien por estos actores y actrices como Mercedes Morán, que personifica a Tota, la madre de Maradona, también Julieta Cardani, está también Jean-Pierre Noir y Darío Grandotti. Creo que tiene un muy buen reparto y la van a disfrutar. En nivel de realidad y similitud demuestra un gran trabajo de producción.
Maradona, Sueño Bendito, Pedro. Y por último, vámonos ya a cerrar. Viene en cines, en Cinépolis está Eternals. Se estrenó este 4 de noviembre. La dirige, fíjate, Chloe Zhao. Esta es una directora que llevó, primero que nada, el premio a Mejor Dirección y Mejor Película por Nomadland. Ahora se suma al universo de Marvel y nos da un toque de humildad, humanidad y realismo en esta historia de Eternals, donde todo, Pedro, todo es enorme, ya que la historia abarca toda la historia de la humanidad, desde Mesopotamia hasta la actualidad. Es una mitología grande, una película de 2 horas y media, pero quien disfrute este tipo de historias va a tener un buen fin de semana en cines, Pedro. Esto es lo que está pasando en el mundo del séptimo arte. Pues hay temas muy interesantes. Fíjate que esa Casa de Papel realmente está bien hecha, está bien escrita, está bien planteada y propone un profesor cuasi infalible, ¿no? Que es un tipo frío, absolutamente imperturbable ante todos los procesos, más que uno que le perturba, que fue el que le hizo caer, el amor. Así es, Pedro. Así que en este mundo matraca el que no cae resbala, ¿no? En este mundo matraca. Te mando un abrazo, mi querido amigo. Y, oye, nos debemos la carnita asada, ¿no? Ya viene, Pedro. Estamos preparándonos para diciembre y con las fiestas decembrinas vamos a dar aquí un recetario para poner el asador, ¿eh? Te abrazo, grandote. Fuerte para ti. ¡Ánimo! Gracias también. Ánimo. Hacemos un corte. Regreso. Alex Reyes, listo con los deportes. Cinépolis entra. Presentó Alejandro Reyes, los deportes. Central FM. Equilibrio. Vamos directo con Alex Reyes, que nos promete un extraordinario fin de semana para México en los deportes. Te saludo, querido. Hola, Pedro, muy buenos días. Un abrazo. Mira qué tengo de escenografía, Pedro. Nada el más. autónomo hermano Rodríguez. Después de 2 años, Pedro, muy larga la espera para tener de regreso a la máxima categoría, pero ya estamos en viernes. Por ahí se alcanzan a escuchar algunos ya autos que empiezan a probarlos en los pits, en los boxes de cada uno de los equipos. Y bueno, pues ya te podrás imaginar el caos vial que hay alrededor de toda esta zona, aquí cerca del Oriente, muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Y pues es una emoción muy grande, hay muchísima expectación, Pedro. El Foro Sol, otra vez verlo repleto, cerca de, pues el domingo se calcula que puede haber alrededor de 140,000 personas en este escenario disfrutando de la carrera y cumpliendo pues con todos los protocolos que ha implementado el gobierno de la Ciudad de México junto con el comité organizador que encabeza Grupo Cesa y Alejandro Soberón. Ya desde ayer todos los pilotos, los equipos enfocados en la preparación de los autos y hoy a las 11 de la mañana saldrán las primeras vueltas de la primera práctica. Mucha expectación, todo el mundo quiere conocer la sensación de los pilotos, encantados por la comida, por el ambiente, por todo lo que implica estar en nuestro país. Así es que, Pedro, muy emocionados y ojalá sea un gran fin de semana. Checo Pérez, la verdad es que lo he notado muy tranquilo, lo he notado muy ecuánime. Sí, por supuesto, con la gran ilusión que representa para él el estar ante sí y ante más de 140,000 personas el próximo domingo y lo que representa un fin de semana que puede ser catalogado el más importante de toda su carrera, con el mejor auto posible, en el mejor momento personal y como profesional posible también, y en casa pocos deseos se hacen tan realidad como este. Y justamente ayer, Pedro, junto con la FIA y junto con la fundación de Michael Schumacher, Keep Fighting, echaron a andar una campaña, ya estaba en Europa y ahora a través de México para toda Latinoamérica, de promover el uso de casco entre los pilotos o conductores de motocicleta
sabemos y hemos visto tragedias terribles a lo largo de las últimas semanas y a lo largo del tiempo. En México hay un promedio de 155 muertes al mes, por lo menos quienes conducen motocicleta, y ayer Checo encabezó como embajador de esta propuesta a nivel mundial y a nivel Latinoamérica, y esto es lo que decía. Esto habla también de la sensatez que hoy vive y de la madurez que vive hoy Checo Pérez, también tratando de promover un tema que no es básicamente el suyo, el motociclismo, pero sabe que puede ayudar a salvar vidas. Esa es la responsabilidad de todos, promoverlo, para ya no ver más accidentes, más gente en las calles sin casco. Entonces es algo que estoy aquí para apoyarlo, de poner mi granito de arena, pero necesitamos estar todos unidos como hoy estamos, y es responsabilidad de todos para comunicarlo, ¿no? De tanto el sector privado, medios de comunicación, nosotros como pilotos. Es muy importante esta campaña que se lanzó, Pedro, porque estos cascos que están probados con la más alta tecnología tendrán un costo de $25, muy accesible, 500 pesos traducidos a monedas mexicanas, para que la gente use, que está en cascos, repartidores, gente que lo usa como medio de transporte hoy en medio del caos vial. Es una gran oportunidad. Pero así es que a partir de las 11 de la mañana hay mucha actividad. Están los coches de la carrera panamericana, la Fórmula 4, la Supercopa, en fin. Será un fin de semana lleno de adrenalina y ojalá el lunes tengamos muy buenas historias que relatar de lo que es ya de por sí un extraordinario evento. Hay un dato que te va a encantar, Pedro. Generalmente en todos los grandes premios aparece el nombre del país como emblema y la imagen que sale en todo el mundo. Hoy el gobierno mexicano ha optado que no sea la palabra México, sino el gobierno de la Ciudad de México, lo que aparezca por todos lados, tapizado por todo este autódromo con el gobierno de la Ciudad de México. Tú entenderás mejor que nadie los mensajes que hay detrás de todo ello. Bueno, será un fin de semana bien interesante. El Canelo Álvarez hoy el pesaje, Pedro, allá en Las Vegas, con Caleb Plant. Podría ser también un sábado histórico para el boxeador tapatío, ojalá si lo haga. En Mayacobá ya lo hemos platicado, está también Abraham Anser y Carlos Ortiz. Carlos va en 9º lugar, muy bien el tapatío. Abraham está en la posición 26. Y bueno, hay fútbol en Barcelona o en España. La gran noticia es que Xavi Hernández, una de las grandes estrellas de todos los tiempos, fue ya confirmado como entrenador del equipo culé después de la muy mala actuación de Ronald Koeman. Así es que pues hay muchos temas, Pedro, un fin de semana muy intenso. Ayer comenzó la semana 9 de la NFL, ya estamos en mitad de temporada. Hay que recordar que son 18 semanas a partir de esta temporada, y los Potros de Indianápolis derrotaron 45-30 a los Jets de Nueva York. Así es que pues bueno, es un fin de semana que no dará respiro, y ojalá que las cosas salgan bien, especialmente para nuestro país. Pero desde este autódromo, Hermano Rodríguez, del histórico Hermano Rodríguez, hace casi 50 años, en 1968, Pedro, poco más, Pedro Rodríguez logró un 4º lugar, la mejor actuación de un piloto mexicano. Ojalá que Checo Pérez pueda superarlo el domingo. La carrera arranca a las 13 horas aquí en la Ciudad de México, Pedro. Bueno, pues 2 años de espera para este momento, que es muy emocionante y que estamos totalmente seguros que los ojos del mundo van a estar puestos no solamente en el evento de las carreras como tal, sino en el calor que ofrece México en un cotejo de esta naturaleza. Estoy seguro que vamos otra vez a volver a dar la nota ante el mundo de la alegría de decir: somos México, somos México, somos México, querido amigo. Te mando un abrazo. Y los pilotos lo saben, y todos los equipos, Pedro, como México no hay dos, y eso no nos queda ninguna duda. Un abrazo, buen fin de semana. Gracias también, somos México, queridos amigos, somos México. Repítete esto en la cabeza: somos México y nos merecemos, porque somos México. Gracias por estar con nosotros. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Estaremos en comunicación con ustedes a través de las redes sociales, y si surge algo muy importante, por supuesto, también estaremos sirviéndoles a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, en www.centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Deezer, en Google, en iHeartRadio y en Spotify. Y por supuesto en nuestra querida red
de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. A nombre de todos los que hacemos posible este programa, se despide de usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Pásenla bien, descansen, lean. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.